Sara, Isa, Dani, muchas gracias por haber estado con nosotras esta mañana en el tablero y yo como siempre les dejo la reflexión final en el cierre. Que la justicia no es igual para todas es algo que lamentablemente sabemos. Por eso hay quienes se escaquean de la cárcel y por tanto garantizan su impunidad para cometer delitos por el tamaño de sus bolsillos o lo importante de sus contactos en el móvil. Esos que desde el móvil pueden comunicarse con un policía o con un juez para conseguir algún favor. Hay quienes en cambio puede que no hayan hecho literalmente nada, como las migrantes por ejemplo, pero se nos detiene porque somos las otras, las intrusas y tenemos que casi agradecer que no nos metan en un CIE, callarnos para no enfadar al señor uniformado. Es lo mismo que pasa con tantas que denuncian agresiones machistas y que si tienen la posibilidad de llegar a un juzgado inician una maratónica jornada de vejaciones porque muchos jueces les preguntarán por cómo iban vestidas, qué tanto sonreían a su agresor, qué tanto habían bebido. Claro que la justicia no es igual para todos, pero el asunto es aún más grande. Estos días, aunque no es nuevo, está quedando muy claro que también hay quienes tienen derecho a narrar la historia y quienes tienen la obligación de callarse. Es decir, quienes tienen derecho a una verdad y quienes no tienen derecho a siquiera enunciar la suya. Eso es lo que ha ocurrido este fin de semana. En Vitoria, durante el aniversario número 48 de los sucesos de Vitoria, la Erchancha reprimió duramente a quienes se reunieron para rendir homenaje a los 5 asesinados por la policía durante esa transición que nos dicen que es modélica. Pocas horas antes, en Madrid, ocurría otra cosa en notorio contraste. En el Teatro Goya, el fascismo celebraba un aniversario. La Falange celebró cantando incluso El cara al sol, recordando que 9 décadas después siguen ahí. En el Teatro Goya, no. En las instituciones que deberían velar porque la memoria y la democracia nunca estuvieran en riesgo. Y ese riesgo no estaba en Vitoria este fin de semana, todo lo contrario. En Vitoria estaba la dignidad de la memoria activa, de la memoria viva, del ejercicio político que supone recordar que porque fueron somos, pero que para seguir siendo hay que seguir defendiendo las banderas justas de quienes las levantaron primero dando su vida por ello. El riesgo antidemocrático estaba en el Teatro Goya, en un teatro que brindó su espacio para esto, para el saludo nazi, el cara al sol, el pisoteo de la historia, el negacionismo, el encuentro de quienes quieren eliminar las voces disidentes, las voces justas, las voces migrantes, las voces feministas, las voces de izquierda, las voces obreras, etc. Ahí en el Teatro Goya, con el amparo de las instituciones que ni les tocaron la puerta para decir, oiga, no debería usted hacer esto. Las porras para los demócratas, las venias para los fascistas. La primera victoria del fascismo no está en llegar al poder, está en lograr quebrar los sentidos comunes que nos definen a nosotras. Pero para eso necesitan poder, necesitan alianzas sólidas y lamentablemente las tienen. Vox no es peligroso por Abascal, sino porque cuenta con el amparo de miembros de la policía, de la judicatura, de los medios de comunicación y, claro, de ese rey, ojo, que les incluye entre los partidos constitucionales, mientras que Esquerra o Bildu no. Felipe VI es parte de esa alianza que les garantiza existir y crecer. Y es aquí donde estamos. ¿Es posible hablar de democracia si el saludo nazi y el cara al sol son permitidos, mientras que una manifestación en recuerdo a antifascistas asesinados no? Para hacer memoria hay que combatir estos días. No es un ejercicio cómodo porque hay que hablar de las cosas que algunos no quieren ni que mencionemos. Por ejemplo, recordar que hubo asesinados por la dictadura franquista, pero que también los hubo por la modélica transición. Porque esa transición no fue tan ejemplar como nos la quisieron vender y porque quien se atrevía a decirlo fue silenciado también. El relato estuvo escrito por las manos y las voces de quienes fueron permitidos por esa transición. Pero una verdad silenciada no es menos verdad. Es más, es todavía más revolucionaria y hay un deber con esos silencios. Un deber democrático de quienes aún tenemos la voz para enunciarlos, pese a las porras y a la invisibilización del poder mediático. En pocos medios de comunicación se atreverán a decir esto de esta manera, pero aquí nos vamos a atrever. Porque decir porque fueron somos no es un lema, es un ejercicio práctico. La memoria se abre paso gracias a quienes contra las porras siguen levantando el puño. Y aquí estamos. Hasta mañana.